Bien, buenos días. Bueno, nuestro grupo realizará el análisis psicopatológico de la película. Tenemos que hablar de Kevin. Dentro de las integrantes del grupo estamos María Mercedes Vanegas, Erika Gómez, Nieves Pinto, Gina Paul y Vania Trujillo. Bien. Eh, la película, tenemos que hablar de Kevin, narra la historia de Kevin, que sería el protagonista, al cual vamos a analizar como grupo. Es un adolescente cuya conducta genera una profunda preocupación dentro de su entorno familiar, en especial en la relación que lleva con su madre Eva. A través de diferentes momentos de su vida, la película muestra dificultades, ¿no? En su expresión emocional, también problemas en los vínculos afectivos y conductas que generan impacto en quienes rodean a Kevin. Elegimos esta película porque permite realizar un análisis desde la psicopatología, observando cómo determinados patrones de pensamiento, emociones y también comportamiento em, afectan la forma en que una persona se relaciona consigo misma y también con otras personas, con su entorno. Es importante también aclarar que el objetivo de este trabajo no es diagnosticar a un personaje ficticio como si fuera uno real. Lo que realizamos, bueno, va a ser una formulación clínica con fines académicos basados en las conductas presentadas en la película y también bajo los criterios establecidos en el DSM-5. Es por ello que analizaremos la historia de este personaje, de Kevin, sus características psicológicas, los criterios diagnósticos, también posibles diagnósticos diferenciales y la evidencia científica sobre el trastorno que vamos a identificar en la película. La caracterización del personaje. Los datos generales de Kevin. Él es un personaje principal de nuestro análisis. Durante la película observamos su desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia. Pertenece a una familia de nivel socioeconómico estable. Su madre, llamada Eva, es escritora y desde el embarazo presenta dificultades para establecer una conexión emocional con la maternidad. Su padre, de nombre Franklin, mantiene una postura más permisiva y suele interpretar las conductas de Kevin de una manera menos preocupante. La relación entre Kevin y su madre constituye uno de los elementos centrales de la película, marcada por conflictos, distancia emocional y una constante dificultad para establecer un vínculo afectivo saludable. La historia de vida. Desde etapas tempranas, Kevin presenta comportamientos que llaman la atención, como dificultad para expresar afecto, oposición constante hacia su madre y una actitud desafiante frente a diferentes situaciones. A medida que crece, estos comportamientos aumentan en intensidad, observándose manipulación, hostilidad y dificultades para establecer relaciones basadas en la empatía. Estos antecedentes permiten analizar cómo diferentes factores individuales, familiares y ambientales pueden interactuar en el desarrollo de patrones de personalidad. Conductas observadas y análisis clínico, área cognitivo y emocional. En el área cognitiva, Kevin muestra una forma de pensamiento caracterizada por la manipulación y la capacidad de planificar sus acciones. En diferentes momentos de la película parece comprender las situaciones o las consecuencias en realidad de sus actos, pero no muestra preocupación significativa, ¿no? Cuando él ya causaba el daño. En el área emocional destaca una expresión afectiva limitada, dificultad para establecer conexión emocional con los demás y ausencia aparente de culpa o arrepentimiento después de generar un daño. En la película se ve esto claramente cuando él mata a la mascota de su hermanita Celia y él sin remordimiento, incluso cuando la mamá lo observa como culpándolo, él la mira pero sin ningún tipo de expresión ni emoción. En el área conductual e interpersonal, se observan comportamientos agresivos, desafiantes y conductas orientadas a controlar las personas de su entorno.
En la película se ve una parte cuando él jugaba con su papá a los videojuegos y en una forma muy agresiva también, ¿no? En el ámbito interpersonal, la relación con su madre presenta constantes conflictos y una dinámica basada en la tensión y la falta de confianza. Kevin parece tener dificultades para construir vínculos donde exista reciprocidad, empatía y preocupación por los demás. Estas observaciones fueron analizadas considerando escenas específicas de la película y no únicamente características generales del personaje. Bien, en cuanto a la hipótesis antisocial, ¿no? Esta hipótesis exige cautela por la edad y el curso evolutivo. A partir del análisis realizado, se ha planteado una hipótesis clínica, se ha planteado como un funcionamiento compatible con el trastorno de la personalidad antisocial. Según el DSM-5, este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de desprecio y sobre todo vulneración de los derechos de los demás, asociado a conductas como engaño, agresividad, impulsividad, irresponsabilidad y ausencia de remordimiento, como decía Gina. En relación con los criterios del DSM-5, en Kevin pudimos identificar características relacionadas con estos criterios como la manipulación interpersonal, la falta de empatía, la agresividad y la ausencia de culpa frente a cualquier daño ocasionado, ¿no? Sin embargo, debido a que se trata de un personaje ficticio, eh, considerando su edad también durante gran parte de la historia, esta interpretación se debe entender como una hipótesis clínica y no como un diagnóstico definitivo concluyente. En cuanto al diagnóstico diferencial, también se analizaron otros diagnósticos posibles. Por ejemplo, el trastorno de conducta fue considerado debido a la presencia de comportamientos agresivos durante la adolescencia, como en ciertas escenas se podría ver, y sobre todo cuando se trataba de relacionarse con otras personas o demostrar alguna conducta, en especial cuando quería, en forma de protesta, ¿no? Aunque se interpreta principalmente como un antecedente evolutivo. Luego también pudimos ver el trastorno narcisista de la personalidad. Fue considerado este trastorno por la falta de empatía y la actitud de superioridad que tenía, pero no explica completamente la violencia y manipulación observadas, ¿no? Como en el caso de cuando la mamá visitaba a Kevin en la cárcel y él, cuando la mamá quería hacer alguna referencia ante una conducta, él se sobaba, por ejemplo, o tocaba la cicatriz en relación al accidente que tuvo que su mamá le ocasionó. Y finalmente, el trastorno esquizoide también fue considerado por su distancia emocional, aunque no explica su intención activa de controlar y dañar a otros. Aquí vamos a comprender lo que el caso requiere. Vamos a hablar sobre la fundamentación científica. Y desde la evidencia científica, el trastorno de personalidad antisocial es comprendido como un patrón persistente de comportamiento que surgen de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. También los estudios señalan la influencia de factores hereditarios, dificultades en la regulación emocional, experiencias adversas durante el desarrollo, problemas en la construcción de vínculos afectivos y su tratamiento, o sea, representa todo un desafío para el mismo psicólogo porque las intervenciones psicológicas pueden enfocarse en mejorar el control de impulsos, también las habilidades sociales, la regulación emocional y la reducción de conductas problemáticas en el individuo. En conclusión, el análisis de Kevin permite comprender que la conducta humana no puede explicarse por la única causa, ¿no? Sino que es una interacción de múltiples factores, como lo mencionamos, biológicos, psicológicos, ambientales y también puede ser hereditario. Entonces, en la actividad nos permitió explicar los criterios del DSM-5 y desarrollar una mirada clínica, comprender la importancia de realizar evaluaciones integrales,
antes de establecer cualquier diagnóstico. Bueno, y también queremos destacar que el objetivo no es etiquetar al personaje en sí, sino comprender un funcionamiento psicológico desde una perspectiva científica y ética. Eso sería todo. Gracias.